Bueno, bienvenidos a un capítulo más del podcast de Cubo. Hoy estamos aquí con Mau Ortiz de Emma. Luego Mau nos cuenta un poco más qué es Emma, por quien no los conozcan. Pero antes de nada, Mau, empezamos con una pregunta que siempre hacemos y es que ¿cuál ha sido la experiencia más loca que has tenido en el e-commerce? Ya sea tú como trabajador del sector o incluso como consumidor. Como consumidor, es una pregunta interesante. Creo que como consumidor me enamoré del e-commerce cuando estaba estudiado en Nueva York y llegué nuevo a la ciudad. Siempre había vivido en Costa Rica, entonces llegué nuevo a la ciudad y me tocó comprar casualmente un colchón y una compañía en su momento pues me había prometido como delivery el mismo día y yo no tenía dónde dormir. Entonces el colchón se atrasó y por ende ellos me llamaron y me enviaron un colchón inflable a mi nuevo departamento para que no durmiera en el piso el primer día y pues me tuvieron como cliente toda la vida y el día que vuelvas a vivir en Estados Unidos compraré esos colchones porque la verdad es que Wow. me pareció muy interesante como con cosas sencillas puedes hacer una gran diferencia en las personas. ¿Y qué empresa era esa? ¿Qué marca? Tuft, Tuft and Needle se llama. Fueron de los primeros que Ah, sacaron esto de los colchones enrollados y en caja, y esto fue más o menos como en el 2015. ya, ya. Pues mira, justo yo viví también en Nueva York por esos años. Yo tenía un Casper, que es su competencia. Pero la verdad no, el servicio que me dieron no fue tan bueno como el de... Súper, ¿no? Pues, además es que es curioso que hables de de los colchones, ¿no? Porque si quieres, empiécenos contando qué es EMMA, luego volveremos atrás y nos cuentas tu experiencia de cómo llegaste aquí desde Costa Rica, pero si quieres empezamos con que nos cuentes qué es EMMA y qué haces tú dentro de EMMA. Claro, EMA es una compañía de colchones alemana. Somos bastante innovadores en el sentido de que todos nuestros productos vienen enrollados en una caja al vacío. Entonces, desde un colchón king hasta una almohada la recibes en la puerta de tu casa. EMA está presente en más o menos unos 25 países y tiene oficinas en México desde hace 3 años. Entonces, entramos al mercado latinoamericano hace 3 años y medio. Ok. Y en EMA yo casualmente entré hace año y medio a dirigir la parte de marketplaces, entonces era uno de los canales donde teníamos mucha atracción en Latinoamérica en particular. Em, y desde hace un par de semanas estoy también liderando la parte de People and Organization, que en otras compañías se conoce como recursos humanos. ¿Vale? Entonces, Mau, cuéntanos un poco de tu historia. O sea, sabemos que eres costarricense. Bueno, por lo que me venías contando antes, has estado en muchas partes del mundo, ¿no? Has estado en Estados Unidos, creo que también en España, ahora en México. Entonces no sé si nos puedes contar Sí, un poco de tus inicios y cómo acabaste. claro, claro. Pues yo soy, como dices, de Costa Rica, de San José, Costa Rica. Estudié allá hasta los 18 años y me fui a la Universidad de Nueva York a estudiar negocios. En realidad no sabía mucho si quería estudiar economía, política o administración. Em, y algo de mí como persona es que siempre me ha costado mucho saber qué es lo que me gusta y lo que me drivea, digamos, pero siempre he sabido y tenido muy claro que no me gusta. Entonces, con eso encontré una carrera que se llamaba, que casi que combinaba las tres. Estudié en Nueva York, trabajé en Nueva York con una startup que se llamaba Amino Apps. Durante la carrera viví también en Londres y en Shanghai un tiempo, para después volver a Nueva York. Me gradué allá. Trabajé en Amino Apps en la parte de marketing, de influencer marketing, un poco una compañía que empezamos siendo 6 y cuando me fui eran cerca de 80 o 90 personas, entonces vi un crecimiento gigante en esa compañía, pero buscando un poco estar más cerca de casa, después de graduarme me vine a México, donde empecé a trabajar en consultoría, en precios de transferencia, en consultoría fiscal, que es muy diferente, pero me enseñó algo de lo que me ha ayudado hoy en el e-commerce, la verdad, las bases. Y después de eso sí, me fui a estudiar a Madrid una maestría en negocios digitales durante la pandemia. Noté un poco que el mundo estaba avanzando muy rápido en temas digitales y en temas de tecnología y pues decidí ir a estudiar una maestría en dirección y otra en negocios digitales para después volver aquí y unirme a EMA. O sea, ¿cómo es O sea, has estado en muchas partes del mundo, ¿no? Pero me interesa sobre todo la parte de Shanghái. ¿Cómo es eso de vivir en el otro?
la otra parte del mundo, pero una cultura muy diferente a la nuestra, ¿no? Sí, eso, es una cultura muy diferente, muy, muy diferente a la nuestra. Entonces, creo que me iría para Asia mañana, si tuviera el chance. La verdad es que Ya, creo que fue un aprendizaje cultural como persona que te saca mucho de tus zonas de confort. Desde montarte en un taxi se convierte en una tarea titánica, hasta pues usar la tecnología para comunicarte con todo el mundo a tu alrededor, ¿cierto? La primera noche que yo llegué a Shanghai no tenía señal, no tenía VPN, y pues eran como las 2 de la mañana, encontré un restaurancito abierto y me dieron una carta que estaba en mandarín y pues tuve que así a escoger a ciegas un poco cuál era el plato que quería y me llegaron con una como anguila entera, grandísima en una sopa, que pues no me terminé comiendo, pero creo que así describiría todo mi tiempo en Shanghai. Me tocó trabajar allá, la verdad la cultura laboral es diferente, los modos son diferentes, es una cultura un poco más jerárquica, pero muy, muy amigable con el extranjero. La verdad es que siempre me sentí como en casa allá y claro. son personas increíbles. ¿Y ahí hiciste algo relacionado con e-commerce o retail o no? ¿O todavía no? Sí, trabajaba pues tal vez no era como e-commerce, trabajaba en esta compañía que te digo, Amino Apps, que era como una compañía imagínate como un Reddit, que era una app con comunidades internas dedicadas a temas particulares. Entonces, básicamente Ah, ya. hacíamos comunidades digitales. Eso fue en China, ya, ya. em, con- ajá, entonces, desde Nueva York, pero sus oficinas de desarrollo tecnológico estaban en Shanghai. Entonces, me tocó que pude trabajar en Nueva York y después pasar a la oficina de Shanghai a trabajar desde allá con ellos. No, entonces te preguntaba, Mau, lo de Shanghái, porque al final mucha gente de la que nos escucha, que son emprendedores que tienen un e-commerce, que tienen una marca, tienen su fabricante en China, ¿no? Y están como eh, muy acostumbrados o no, pero de alguna manera creo que siempre que hablamos con emprendedores aquí en México que fabrican en China es como que es su proveedor más importante, pero a la vez seguramente es el proveedor con quien menos relación tienen, ¿no? Porque están muy lejos, tanto culturalmente como físicamente. Entonces ahí no sé, o sea, tú, quizás es una pregunta que no te la esperabas, pero ¿qué de alguna manera recomendarías a un mexicano que empieza a hacer negocios en China sobre qué hacer, no hacer o qué cosas tener en cuenta, ¿no? Sí, creo que varias cosas al respecto. Una, en China creo que WeChat es una app que es el día a día, el pan de cada día, como para nosotros tal vez lo sea WhatsApp. WeChat es una app de WhatsApp, ¿no? comunicación como lo es WhatsApp, pero con muchísimas más funciones. Entonces, el poder comunicarte con tus proveedores vía WeChat va a hacer que todo fluya un poco más fácil. Ahora hay apps que también traducen los textos, entonces te facilita un poco la comunicación porque usualmente eh, una de las cosas que creo que muchas personas que entran a trabajar con fabricantes que están en China o en Asia es asumir que se habla inglés o español y ese en muchos casos no es la realidad. Entonces, el poder construir un poco esa relación vía una comunicación más directa que no es un correo es algo positivo. Creo que lo otro es tener un poco de paciencia. La forma de comunicación vía correos muchas veces tiene como comunicación muy directa y muy transparente que nosotros en Latinoamérica tal vez podemos percibir como ofensiva o tal vez como em, molesta o inapropiada, y creo que es nada más la forma como de comunicarse vía escrito, que es como muy al punto, muy directo y a lo que tenemos que comunicarnos. Esos serían como las dos principales que tal vez te daría. Oye, y como curiosidad, habiendo estado entonces en Asia, que igual es donde hay más penetración, ¿no? A nivel e-commerce, Ujú. y luego en otros mercados donde es un poco inferior, pero habiendo incluso vivido tanto tiempo en Costa Rica, como curiosidad, ¿en qué punto está Costa Rica a nivel e-commerce? Es una gran pregunta. Creo que muy, muy atrás versus algunos de estos países que has mencionado. Para empezar, Costa Rica tiene una dificultad con las direcciones. Las direcciones en Costa Rica son un poco más informales que una calle y un número, por ejemplo.
Entonces, eso ha Ya. dificultado un poco el e-commerce porque es más informal en ese sentido. Se está empezando a desarrollar y se ha desarrollado con aplicaciones como Waze, por ejemplo. Em, pero compañías, por ejemplo, como Amazon, están apenas empezando, si es que ya empezaron. Mucho en Costa Rica las compañías tienen como sus service centers en Costa Rica, porque el nivel de idioma de inglés y de educación tecnológica es muy alto. Entonces, aunque muchas de estas compañías tienen sus centros de servicios en Costa Rica, te diría que la penetración del e-commerce en una gran parte puede venir todavía de Estados Unidos, de productos que compran en Estados Unidos y vienen vía paquetería. Y lo otro es, Mm. creo que está empezando apenas a desarrollarse esa cultura de comprar online, tiendas a las que usualmente tendrías a ir en físico. Claro. Allí no hay Amazon ni Mercado Libre todavía, ¿no? Mercado Libre sí. Amazon, Ok. te fallo con el dato, mi sentimiento es que no, pero no estoy súper seguro si ya están Sí, allá. sí. Eh, bueno, Ok. ¿y cómo ves México? México es otro monstruo, ¿verdad? Y hablando de Costa Rica, creo que, o sea, si comparamos la población de Costa Rica, creo que es la población tal vez de uno de los municipios aquí de Ciudad de México. Entonces, hablar de México creo que es hablar de otro libro y otra conversación. México es un país que en el año y medio que llevo trabajando precisamente en e-commerce, creo que he visto un desarrollo impresionante. Creo que el crecimiento que ha habido en específico y lo hemos visto nosotros en la industria de hogar y en la industria de colchones. Em, Creo que la pandemia aceleró todo, ¿cierto? Creo que el e-commerce tuvo una penetración impresionante en la pandemia y creo que habían muchas barreras o muchos tabús del e-commerce. Por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito, los métodos de pago, y ahora creo que todas esas barreras ya se han como sobrepasado, ya sea vía pagos de efectivo o tarjetas de crédito más accesibles o de débito más accesibles a otros sectores de la población. Entonces, creo que el e-commerce, al estarse democratizando más y más y más, pues tienes un mercado de 150 millones de personas que tienen mucha intención de comprar. Entonces es un monstruo que está creciendo y creo que estamos viendo el inicio de esto. Pero claro, tú que estás en una compañía donde están 25 países, tienes mucha información, ¿no? Donde puedes comparar México con países como, bueno, Estados Unidos, Europa, y etcétera. Entonces, ¿qué crees que falta aquí cuando comparas, ¿no? Quizás los problemas que tú tienes en EMA México y los problemas que tienen tus compañeros a lo mejor en Alemania o en Estados Unidos, no lo sé, donde sea. Sí, creo que es una gran pregunta. O sea, creo que el desarrollo de los diferentes mercados, por ejemplo, pondría como en un bucket a Estados Unidos y tal vez como los países más desarrollados en Europa, como Europa del Este. Todos estos países tienen una cultura muy, muy, muy educada en e-commerce. Entonces, por ejemplo, uno de los KPIs que tal vez te puedo compartir es que la división entre lo que vendemos en marketplaces y nuestro propio e-commerce en estas economías un poco más desarrolladas versus lo que vendemos en algunas economías como México, como Brasil, que tal vez están desarrollándose en el tema de e-commerce es totalmente diferencial. O sea, el porcentaje que tenemos aquí de lo que representan canales alternativos que generan confianza, como lo son, pues no sé, un Amazon, un Mercado Libre, en México un Liverpool, en otros países en Latinoamérica un Falabella, es muchísimo más relevante en estos países porque todavía hay ese tema de la desconfianza con el e-commerce versus en Europa y en Claro. Estados Unidos el share es casi total hacia nuestros propios websites. Ese es tal vez un KPI que te puede ayudar a dimensionarlo. O sea, en Europa el share de marketplaces en nuestros mercados más importantes, tipo Francia o UK, es, o sea, por ahí del 5%, varía entre los países versus un e-commerce. Y aquí en Latinoamérica estás hablando que entre 15 y 25, 30% puede venir desde los marketplaces. De otra manera, para ser optimistas, esto significa que entre un 75, 80, 85% de las ventas de EMA en México son en direct to consumer, que tampoco está tan mal, ¿no? Esperaba un número Sí, más bajo, la verdad.
te diría que en América, en EMA Latam, no tengo el dato concreto de México en específico, pero en Latinoamérica el dato sí anda por ahí. O sea, el dato del porcentaje que tenemos Ya, ya. en los mercados que hemos consolidado más. Por ejemplo, México, creo que cuando yo entré hace año y medio, estábamos en una situación donde todavía estábamos en una penetración de marca, no todo el mundo te conocía y ahora pues estamos con problemas un poco diferentes a los que, por ejemplo, todavía seguimos teniendo en mercados como Chile o Colombia, donde todavía seguimos penetrando no solo la marca, sino el concepto de un colchón en caja comprado en línea, que tal vez en México ya se ha Ya. conceptualizado un poco Oye, más. y hablando del marketplace, ¿el catálogo es el mismo, los precios son los mismos o tenéis un catálogo diferente para uno para otro? ¿Cómo manejáis eso? La gran mayoría es el mismo. Hemos probado en su momento y todavía tenemos algunos productos que todavía tenemos que solo tenemos en marketplaces. En el caso de nosotros son líneas tal vez un poco más básicas o de entrada hacia la marca, porque lo que queremos lograr ahí es pues esa penetración y conocimiento de algunos clientes que tal vez no conozcan la marca de EMA. Eso en cuanto a producto, pero la gran mayoría la Claro. compartimos. En cuanto a precio, la verdad es que no estamos, digamos, obligados a que esté el mismo precio en el marketplace que en el e-commerce y te diría que inclusive entre los marketplaces hay una competencia para conseguir ese mejor precio. Entonces, em, por tiempos y por seasonalities vas a tener, digamos, un precio más bajo en tal vez un canal que puede ser nuestro e-commerce o un canal que puede ser algún marketplace. Entiendo que a vosotros os compran una vez y ya está, ¿no? O sea, ¿hay algún Sí, tipo de compra recurrente, ya sea porque por las sábanas, quizás las almohadas, o cómo es eso? sí, te diría que el reto de la industria de los colchones es que pues tú cambias un colchón entre 5 o cada 10 años, en el mejor de los casos. Así que sí, ¿no? Nosotros el consumidor que nos llega a comprar muchas veces nos compra una vez y creo que cuando entramos a México y teníamos un catálogo más reducido, pues eso era aún más relevante de que solo nos compraban una vez. Ahora, como mencionas, tenemos como productos suplementarios donde un cliente puede probar un colchón, le gusta, pues puede volver a comprar la almohada o puede volver a comprar las sábanas, pero te diría que ese no es como la mayoría de nuestros consumidores. Te diría que por lo general nuestros Claro. consumidores compran una vez. Oye, y hay como curiosidad, ¿cómo se gestiona un negocio en el que te compran una vez al año a lo mejor, ¿no? Y además, por lo que he visto, que no sé si es algo de la categoría o simplemente es una forma de vender más, siempre parece que está en descuentos altísimos, ¿no? O sea, entras en cualquier página y siempre es como más del 50% de descuento, teniendo en cuenta que entonces tienes que ganar dinero, ¿no? La primera compra seguro. Eh, ¿Cómo se gestiona un negocio así? Y si no, ¿por qué siempre hay tantos descuentos en esta categoría? O sea, una de las cosas más relevantes es el hecho de lo que mencionas, que solo nos compran una vez. Entonces, la idea de la marca, pues, es siempre tener como productos atractivos para los clientes que llegan en el momento que lleguen, porque al final de cuentas también entendemos que aunque nos compren una vez, si a ti se te rompe el colchón, es algo que compras y necesitas inmediatamente, ¿cierto? Entonces, no hay como, si bien es cierto, hay como picos donde hay seasonalities, pero más de e-commerce que de compra de colchones. Lo que buscamos es que siempre haya una oferta atractiva para los consumidores al estar siempre buscando en un momento particular, un producto particular que cumpla esas necesidades. Porque ahí no sé si nos puedas compartir un poco cuáles las units economics de vender un colchón, porque claro, solo lo más normal es que un comprador solo te compre una vez, ya no al año, quizás en su vida, ¿no? Pero entonces tienes que hacer dinero en la primera compra, ¿no? Y de ahí necesitas descontar la adquisición y la logística, porque me imagino que hacer logística para colchones no debe ser barato ni fácil, ¿no? Por el tema del tamaño del producto. Entonces, más o menos, es decir, os sale más barato fabricar porque fabricáis a más volumen, es un poco, ese es el juego, o tiene que ver más quién es tu fabricante, si tienes un fabricante exclusivo, si es un tema también de alguna manera, fabricar cerca de donde estás vendiendo, ¿no? Porque es que no me quiero imaginar lo que debe de costar el transporte de fábrica hacia México, ¿no? Aunque o a lo mejor estoy asumiendo que no se fabrica en México, pero no sé si nos puedas contar más de esa logística de fábrica a país de destino, o sea, en el país donde se va a vender. Claro, nosotros
Pues sí, tratamos, o sea, en realidad no es una o la otra de la que dices, creo que son las dos. Tanto tener a los productores correctos Ya, como tratar de usar cantidades para mejorar esos unit economics que dices. Em, Nosotros como empresa, como grupo, o sea, tenemos producción tanto local como internacional. Tratamos de tener mucha agilidad y creo que eso fue lo que le ayudó a Emma en la pandemia, de que nuestras plantas, digamos, no son propias. Nosotros producimos con productores, entonces en la pandemia, por ejemplo, pudimos activar varias palancas alrededor del mundo de acuerdo a los diferentes permisos y eso nos permitió nunca quedarnos sin stock y siempre poder entregar a los clientes. Em, ujú, Ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, si vemos el caso específico de Latinoamérica, nosotros traemos alguna parte de esos colchones desde Asia, traemos otra parte desde Europa y traemos colchones que producimos aquí ok, en México. Tratamos de balancear un ok. poco, cada uno tiene sus pros y sus contras, como dices. Los de Asia tal vez tienen unos unit economics más atractivos, pero pues pierdes esa flexibilidad para poder ajustar, digamos, de acuerdo a los cambios que puedan haber como en tendencias de mercado. El colchón que está en México o en Europa tal vez no dura tanto en llegar aquí, pero pues los unit economics tal vez no sean mucho más tan atractivos como los de Asia y tengas que tratar de hacer como una estrategia de sourcing, pues tratando de usar esos pros y contras para siempre tener el producto y llevarlo a tiempo al cliente, que creo que es la clave del e-commerce. No, no, esto es súper interesante, que al final no es solamente tampoco ver el precio de fábrica de cada unidad, sino es tener en cuenta el lead time. Y a veces te sale a cuenta pagar más caro, pero tener el producto antes, y eso te cambia completamente el flujo de caja, ¿no? Por ejemplo, en un marketplace, tú cometes un error en un lead time de una semana que puede ser porque se atrasó en puerto, que no tiene nada que ver contigo por una manifestación o una huelga, y no entregas en una semana y pierdes toda tu reputación en un marketplace. Entonces hay que tener mucho Total. cuidado, digamos, en ese sentido y te diría que a veces lo barato sale caro. Entonces, nosotros en EMA Ya, ya. estamos obsesionados con la calidad de los productos, entonces inclusive te diría que antes de precio está la calidad y hacemos muchas pruebas con los diferentes productores con los que tenemos la fortuna de asociarnos para asegurarnos que el producto que van a producir cumple los estándares de calidad de EMA sin importar quién sea el que lo produce. Oye, y otra parte del negocio interesante que puede ser el costo de adquisición, ¿no? De captar a ese cliente y que te compre. Trabajando en tantos países está interesante porque igual tienes una visión aquí de cómo varía ese coste de adquisición, teniendo en cuenta también el precio al que lo vendes, ¿no? Pero por mercado y cómo ves a México respecto a otros mercados de fuera en este sentido. México es un país que, por ejemplo, el costo de adquisición ha incrementado muchísimo en el último año y medio, 2 años, desde que por lo menos yo estoy involucrado, pero viendo un poquito los históricos que tenemos, ha crecido exponencialmente en los últimos 2, 3 años que nosotros hemos sido parte del mercado de acá. Creo que los mismos marketplaces han evolucionado. Por ejemplo, tienes el caso de Amazon, que ha mejorado mucho, digamos, sus algoritmos para poder detectar como los precios y poder detectar que los listings sean de calidad y poder premiar a las publicaciones que crecen orgánicamente. Esa es una tecnología que han ido desarrollando y desarrollando más y más y más. Y después tienes un Mercado Libre que ha pues lanzado básicamente una estructura de ads de marketing eh, gigante, gigante y creo que estamos viendo el inicio de lo que Mercado Libre quiere hacer a nivel región en temas de marketing dentro de plataforma. Eh, ¿Eso qué hace? Pues que sea fácil, digamos, entrar, o sea, baja las barreras de entrada al mercado. Han habido muchos competidores que han entrado y eso lo que hace es que, por ejemplo, en un Buen Fin, te puedo dar, digamos, alguna referencia de un Buen Fin, nuestro costo de adquisición se duplicó de 2022 a 2023. O sea, fue una locura lo que estábamos pagando por adquirir usuarios en México. Cuando comparamos México con otros países, creo que México no está dentro de los más atrasados y no está al desarrollo que tiene un Estados Unidos, un Francia, un Alemania o Reino Unido para nosotros en EMA, pero es uno de los mercados que ha tenido un crecimiento exponencial. Está en el top 15 de mercados que tenemos en EMA y creciendo todos los años. Em, Cuando comparamos a México con Brasil, por ejemplo,
Brasil es un mercado que los marketplaces apenas están empezando a desarrollar. Entonces te diría que los marketplaces de Brasil están como donde estaban los marketplaces de México a finales de 2022. Entonces ahí todavía el costo de adquisición es un poco más bajo que en México, pero pues la interpretación de esto es que los mercados y los marketplaces se están moviendo en la dirección que se está moviendo el mercado de México y que ya está el mercado de Estados Unidos o de Europa, donde es sumamente caro pues hacer unas promociones dentro de marketplaces o fuera de ella. Al final estáis vendiendo una commodity, ¿no? Que es un colchón. Eh, Obviamente que tiene sus características que le hacen diferente, ¿no? Pero ¿cómo consigues en un marketplace donde está ahí toda tu competencia a un clic o incluso en tu propia product page posiblemente haya un placement de tu competencia? ¿Cómo consigues diferenciarte ahí con un producto tan comoditizado? Es una gran pregunta y créeme que es el dolor de cabeza de todos los días, de cómo responderte esta pregunta, porque creo que ese es el trabajo, es complejo, de verdad es complejo y cada vez se pone más complejo porque em, pues tienes herramientas, los marketplaces tienes herramientas, por ejemplo, con Amazon tienes una herramienta que se llama Helium 10, que puedes ver las ventas de los competidores, entonces puedes entender cuál es la marca o competidor que está funcionándole, su estrategia o sus listings o sus fotos o sus títulos y literal copiarla, ¿cierto? Entonces tienes compañías más pequeñas pues haciendo esto. Entonces cuando tú tratas de testear ciertas cosas, pues te dura 2 o 3 días el experimento antes de que pues ya lo veas en varias marcas. Creo que hay dos claves. La primera es información honesta y clara y lo otro es, creo que Emma se ha ido posicionando, o sea, y si me hubieras hecho esta pregunta al principio del año pasado, te hubiera respondido un poco diferente, pero creo que este año Emma se ha ido posicionando al punto que tiene un sentido de confianza del consumidor y también se ha ido posicionando el concepto de colchón en caja, porque eso es algo que en México no siempre ha sido súper conocido y creo que en el último año hemos visto un crecimiento de estos conceptos que permiten que el consumidor llegue a tu página. Ya no lo tienes que convencer de un colchón en caja versus un colchón normal, tienes que convencerlo de mi colchón en caja. Entonces, creo que el enfoque se ha convertido en un poco más especializado a quién es tu cliente, cómo le hablas mejor a tu cliente y a cómo se va desarrollando la industria dentro o fuera de los marketplaces, creo que se va a convertir más y más importante aún ese mensaje. Nosotros hemos testeado cosas como cambiarle los tonos o las fotos a los textos y a las fotos de los listings o usar diferentes textos o tipos de textos para las descripciones. Sin embargo, es súper importante y el mejor consejo que yo puedo dar es apréndanse y sigan las reglas del marketplace, porque muchas veces nosotros vemos cosas que se ven súper atractivas, que si nosotros fuéramos consumidores compraríamos al minuto por encima de nuestros competidores, pero nuestros clientes no lo van a ver porque el algoritmo de los marketplaces no te enseña la publicación porque no sigues las reglas. Entonces creo que el principal consejo que yo puedo dar y que nosotros tratamos de seguir todos los días es ese. Estar anuente a cuáles son las reglas de las publicaciones y asegurarte de que cada cliente que entre tenga un chance muy alto de encontrarte orgánicamente, porque eso va a reducir tu costo de adquisición. No sé si vos podés compartir como tres, cuatro errores clásicos que ves en publicaciones, tanto de Amazon como de Mercado Libre. Y te iba a decir sobre todo de Mercado Libre, porque cómo mejorar listings dentro de Amazon hay mucha información, ¿no? Ya que Amazon está en todo el Ujú, mundo y hay creadores de contenido americanos, europeos que total. comparten mucho, pero de Mercado Libre no, ¿no? Creo que Mercado Libre Ujú. es como más... hay muchos más secretos, ¿no? Quizás porque al final, ya que Sí. solo operan en Latinoamérica, hay mucha menos gente compartiendo know-how sobre Mercado Libre. Entonces, no sé si nos Ujú. puedas dar algunos tips ahí. Muchas veces como marcas y en especial las pequeñas y medianas priorizamos como el salir al mercado lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, tú estás enfocado, y creo que este es el primero, tú estás enfocado en que el producto llegue de Asia o de donde sea que lo estás trayendo a tu fábrica y sacar la publicación lo antes posible. Y entonces no se piensa en los títulos, no se piensa en las fotos, no se piensa en los textos de descripción, etcétera. Ese es un error gigante. ¿Por qué? Porque en una plataforma como Mercado Libre, tú no puedes cambiar el título de tu publicación. Entonces es súper importante que cuando tú estés pensando cómo le vas a llamar y nombrar a tu publicación, le eches un vistazo a la categoría, cuáles son las primeras publicaciones que te salen, qué tipo de palabras están usando ellos,
y pues utilizarlo para inspirarte un poco más para que ese título sea atractivo no solo para el cliente, porque tú cuando andas en un marketplace es mentira que, por ejemplo, lees, no sé, dice ventilador marrón de 2 metros, etcétera, y empiezas a leer todas las características, tú no lees todo eso, por lo general terminas, si andas buscando un ventilador marrón, pues yo le doy clic y checo y ya leo las descripciones. Entonces, el título tiene que ser atractivo para el cliente, pero más allá del cliente, el título tiene que ser atractivo para el algoritmo. Entonces es súper importante que cuando estén lanzando productos, así dures 2, 3 días pensando en cómo le vas a poner al título, piénsenlo, tómenselo. Va a ser súper importante. Em, el segundo es las fotos, por lo general en Mercado Libre, es importante que tengan la parte de atrás blanca, o sea, que sea por lo menos la primera que tenga el artículo con la parte de atrás blanca y solo salga el artículo. Eso es súper importante, es algo que el algoritmo de Mercado Libre es muy sensible a ese tipo de cosas que le ponen colores o le tratan de poner texto a los artículos y eso por lo general baja un poco el rating de la publicación, especialmente cuando estás lanzando. Em, el tercero, cuando estén lanzando un producto, muchas veces va a ser importante que lo acompañen de campañas de ads sencilla, no tiene que ser demasiado dinero, pero eso te va a ayudar un poquito a que las publicaciones tengan tracción, tengan visibilidad y que más personas les den clic. Y eso los primeros días pues es muy relevante porque si tú te imaginas pues un algoritmo leyendo como tengo 10 espacios y estos 10 espacios los tengo que llenar con las mejores publicaciones, si yo tengo 24 horas tal vez tenga 100 clics y tenga 200 views, Claro. entonces mi conversión es del 50%. Vas a estar arriba, porque el normal no es del 50%. Pero si tú tienes 100 views y 3 clics, pues estás en el 3%. No hay forma que llegues a estar o sea, no te van a encontrar. Entonces, muchas veces el ayudarlo, impulsarlo los primeros días con campañas de marketing es importante, aunque te suba un poquito el costo, te va a ayudar un poco a colocar el producto en el corto y mediano plazo. Y la cuarta creo que es en las descripciones. Es súper importante ser como claro, pero también tener palabras clave. Entonces, ahí sí es un espacio donde sí le estás hablando al consumidor, porque cuando especialmente estás comprando un artículo de, no sé, 8, 9, 10 mil pesos, como lo puede llegar a ser uno de nuestros colchones en premium, pues sí piensas y lees y comparas, porque no es algo que haces tan fácilmente. Entonces, lo que diga ese texto importa, pero a la misma vez el algoritmo toma cosas de ese texto. Entonces es importante balancear, como dije, del título en el texto de descripción que sea atractivo para el cliente, pero que también sea atractivo para el algoritmo. Oye, y aquí igual es por desconocimiento, ¿no? Pero puede haber Ujú, gente que tampoco lo sepa y es interesante de claro. entender. Cuando vendes en tu página directamente está claro que tienes que meter dinero para captar esos clientes, ¿no? Para atraer ese tráfico y Ujú. luego ya eh, gestionar esa conversión una vez están dentro. Dentro del marketplace es por posicionamiento, pero ¿cómo funciona, no? Si tú ya tienes varios productos, hay algunos que ya se venden bien, tienen sus reseñas, sus reviews, sus calificaciones, bla, bla, bla. ¿Todos los productos siempre tienen ads o es una curva en la que primero lo posicionas con ads como acabas de decir y luego poco a poco tiendes a poner menos? No, te diría que es más como lo segundo que tú dices. Los ads en marketplaces, como dices, versus tu sitio es importante como entender la diferencia muy fundamental, que tú lo dijiste, o sea, en tu e-commerce estás compitiendo con otros e-commerce para traer el tráfico y ya una vez que estén dentro, pues ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿cierto? En el marketplace estás haciendo una pelea un poco diferente porque estás no compitiendo por tráfico, entonces por lo general el cliente que tú captas en el marketplace ya está medio interesado, poco interesado, digamos, en la categoría o en el producto. Entonces ya tiene ese intent of purchase, o sea, de que quiere comprar porque por algo está en el marketplace. Entonces ahí tienes que competir para que esos clientes vayan hacia tu marca y no hacia las otras marcas. Y lo difícil, digamos, de eso es que, pues, una vez que yo pongo colchón, me sale 10 colchones, todos de marcas diferentes, con todos
tipos diferentes de logos, de features. Y entonces lo que vas logrando con el tiempo es posicionar el producto de una forma orgánica. ¿Por qué? Porque cuando te van comprando los consumidores, te dan reviews y te dan ratings, tu producto orgánicamente va a ir subiendo. Y si tú ves un marketplace, va a tener tal vez uno o dos que dice sponsored o ads, y después hay tres que no dicen nada, y uno que dice ads, y después hay tres que no dicen nada. Todos los que no dicen nada son posicionamientos orgánicos. Y eso, el nombre de ese juego se llama reviews y ratings y cumplirle a tiempo y forma a los clientes. Ostras, me gustaría hacerte una pregunta que quizás no tiene respuesta, ¿eh? Porque yo creo que es algo Sí. que queda por resolver en el e-commerce, pero no sé si me puedas contar si en Emma cómo lo resolvéis y es cuando haces ads fuera del marketplace, ¿no? Pongamos que alguien ve un ad de Emma en Instagram y en lugar de darle clic al ad y comprar el colchón o interesarse por el colchón y comprarlo en el .com, va y lo compra en Amazon y Mercado Libre, ¿no? Eh, Ujú. ¿Cómo manejas esto? ¿No? No sé o sea, si una empresa como Emma con tantos canales diferentes, ¿cómo manejáis esta atribución entre canales? Mira, es una gran pregunta. Emma, además de ser una compañía de colchones, te diría que es una compañía que es muy buena en el marketing digital. Entonces, tiene sus propios modelos de atribución. Nosotros en realidad no hacemos ads, por ejemplo, del canal de Marketplace. Nunca vas a ver un ad de Emma para que compren en X Marketplace, porque pues estaría compitiendo con nuestro e-commerce. Eh, Obviamente hay Claro, gente que compra, como dices tú, como los que van a las tiendas y después compran en el Amazon o en el e-commerce, pero fueron a verlo a la tienda, los productos. A nosotros nos pasa pues similar. Te diría que no es algo que para Emma ahorita es una súper prioridad como entender el, esa atribución de dónde viene. Nosotros tenemos una forma como de dividir, digamos, los costos de ese marketing como fuera de nuestro e-commerce o fuera de nuestros marketplaces para que ese costo, digamos, se vea atribuido a ambos canales de una forma, pues, lo más justa posible. Pero te diría que no somos los que tenemos la respuesta correcta. Y creo que muchas marcas, como dices, están batallando un poco con eso, especialmente como se van haciendo más relevantes los o marketplaces. sea, por una parte vendes más, pero por otra parte das más, o sea, estás dejando más al marketplace, ¿no? Y obviamente Correcto. una venta en marketplace siempre es menos rentable que una venta en tu .com, pero sí, yo creo que al Sí, final, o sea, lo que nosotros vemos que es más común es tienes que ver un mezclado, ¿no? El blended, es decir, sí. tienes que verlo todo mezclado y tienes que ir intentando qué es lo que hace que ese comprador no te haya querido comprar en tu web, ¿no? O sea, que es por confianza, es porque hay algo en tu web que no, quizás muchas veces son los métodos de pago, puede ser mil cosas, ¿no? Y es poco a poco ir reduciendo eso, ¿no? Pero es algo que está ahí y nunca va a dejar de estar, ¿no? Pero es algo que a mí siempre me ha parecido interesante, ¿no? Desde, ostras, te estás dejando mucho dinero en Meta que se lo estás de alguna manera regalando a Amazon y Mercado Libre, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay respuesta, ¿no? A eso es como No, y muy pero difícil. creo que tienes un súper punto. Lo que nosotros tratamos de hacer mucho es que todos estos ads estén redirigidos a nuestro e-commerce, ¿cierto? Entonces, pues por ahí es como podemos tratar Claro, de influenciar de que la gente lo compre en el e-commerce. Creo que la conclusión es que si alguien va a entrar en el ad vía, no sé, un Meta y va a terminar comprándote en un marketplace, probablemente si se hubiera encontrado ese ad directamente o hubiera encontrado Emma orgánicamente, igual hubiera comprado en el marketplace porque muchas veces es un tema como de, claro. especialmente en Latinoamérica, creo que los mercados más avanzados es como dices, un caso de estudio y es algo que sí se tiene que analizar, pero muchas veces en mercados como México, inclusive Brasil o otros mercados de Latinoamérica, pues es un tema de confianza y es un tema del tabú todavía que puede Sí, sí. existir alrededor del marketplace y como dices, el acceso a métodos de pago. Para cerrar este tema, espera, hay me acaba de venir a la cabeza, nosotros teníamos una marca en Cubo que dijo, no, no, o sea, para que esto no me pase voy a dejar de vender en Marketplace. Pero entonces, ¿qué pasaba? Era un producto también muy parecido a los colchones que era como muy comoditizado, ¿no? Entonces, al final, la gente veía el anuncio en Facebook, buscaba el nombre de la marca en Mercado Libre
y no aparecía su producto en Mercado Libre, pero sí aparecía el de sus competidores. ¿Y qué pasaba? Que acababan comprando al competidor, ¿no? Total, Entonces, sí o total. sí, al final acabas siendo esclavo, ¿no? Sí o sí tienes que estar, ¿no? Y me acuerdo que a esa marca luego le volvieron a contactar accounts managers de, no sé si eran de Mercado Libre y Amazon, y le enseñaron un dashboard donde decían, mira, esto es toda la gente que busca tu marca en Mercado Libre y en Amazon y que acaban comprando tus competidores, ¿no? Entonces les acabaron convenciendo para volver a poner el catálogo en Amazon y Mercado Libre. Así que no Sí, hay porque otra esa que aceptar las estrategia reglas es del juego. defensa y ataque. Exacto. Es una defensa, Es que es defensa tiene su también, componente de exacto. defensa y Sí, su sí. componente de ataque un poco, entonces, pues creo que sí, súper válido. Inclusive te diría que es como cuando vas al supermercado y la marca que ves en todos los pasillos por algo está ahí. Creo que así es un poco como se ha convertido el Sí, e-commerce. Tienes que estar en los diferentes pasillos, total. Y también tienes realmente. que verlo como que, oye, también es posible que alguien busque el nombre de tu competidor en Amazon y te acabe comprando a ti, ¿no? Entonces, Total, también es una total. forma, como tú decías, tú también puedes robar, ¿no? Entonces, Ajá. sí, sí. Sí, Muy bien. y por eso No, hay que Marc, ponerle perdona. atención al competidor. en esta misma línea, ¿no? ¿Cómo crees que, o cómo trabajáis vosotros esta generación de confianza para que, por ejemplo, México acabe teniendo esa misma proporción de ventas en el sitio directo versus marketplace, ¿no? O sea, ¿cómo lo estáis trabajando? O sea, ¿cuáles son los factores igual donde ves que en México falta la confianza y cómo lo trabajáis desde EMMA? Qué gran pregunta. Te diría que todavía no tenemos la respuesta full 100% correcta, pero hemos hecho varias cosas. Creemos firmemente en la garantía, que creemos en nuestro producto y creemos tanto en la garantía como en las noches de prueba. Entonces, muchas veces me hacen la pregunta de, oye, pero no lo puedo probar. O sea, sí, sí lo puedes probar. No lo puedes probar en una tienda, pero lo puedes probar en tu casa, en tu cuarto, en tu cama, donde lo vas a utilizar por 100 días. Por no, sí, por 3 meses. O sea, y si al día 99 dices, no quiero más el colchón, nosotros pues te devolvemos tu dinero. Entonces, creo que un poco ese nivel de confianza se ha ido haciendo con esta política de que la gente que devuelve su colchón, pues se le devuelve el dinero. La gente que le gusta su colchón muchas veces, a veces lo cambia y nos lo cambian por un colchón tal vez de una gama más alta. Em, Creo que eso de dar esas garantías para que el consumidor pueda sentirse que no, si compra y no le gusta, pues hay forma de devolverlo y que no le están tratando de engañar. O sea, eso es lo principal. Te diría que todas estas garantías que a veces tienen como letra chiquita se vuelven muy complejas. En EMA la verdad es que tratamos de ser muy claros, o sea, y queremos que la gente pruebe sus colchones y que le guste. Al final de cuentas, creemos que si bien es cierto el colchón es un commodity, pues es probablemente la superficie donde pasas más horas durante tu día. Entonces, es importante que la gente esté contenta con su colchón. Esto nosotros también lo vemos con algunos clientes de Cubo que venden productos que parecen commodity y como siempre lo descommoditizan es como tú dices, ¿no? Con la garantía al servicio, porque muchas veces tu competencia en Amazon y Mercado Libre no son marcas, son resellers, son dropshippers o son tianguistas, ¿no? Que llamamos aquí en México, que es gente que Ujú. básicamente que compra el producto muy barato y también lo vende barato. Pero no te ofrece la experiencia que te ofrece una marca con garantías, asesoramiento, calidad del producto, posibilidad de hacer un cambio fácil, etcétera, ¿no? Muchas veces Sí, puede los ser que marketplaces han alguien entendido pueda eso. comprar un colchón parecido, exacto, ¿no? Y, y creo que al propio marketplace le debería interesar de alguna manera también posicionar esos productos más arriba, ¿no? Porque al final, Ujú. mira lo que está pasando en Amazon ahora en Estados Unidos, ¿no? Que han tenido que hacer una limpieza de catálogo enorme y han tenido que correr del marketplace a un montón de sellers chinos, porque al final Amazon se Ujú. daba cuenta que se estaba volviendo un Temu. Es decir, que Ujú. por lo visto el catálogo de Amazon de Estados Unidos estaba lleno de sellers chinos que tardaban 15, 20 días en entregarte tu producto, luego era muy difícil hacer devoluciones, etcétera. Y esto hacía que bajara la calidad de Amazon también, ¿no? Amazon como Ujú. tal. Entonces tuvieron que hacer una barrida de sellers chinos para priorizar a los sellers americanos que daban un mejor servicio, ¿no? Y esto creo que es un poco Correcto, igual. y tienes KPIs que te miden eso. O sea, entonces, por ejemplo, tienes un Mercado Libre que te mide el tiempo de respuesta con cada pregunta o comentario que te hacen. O sea, entonces, creo que todos los marketplaces se están dando cuenta Sí. de la importancia de la experiencia al cliente y que al final de cuentas eso va a ser el diferenciador, porque va a ser tan fácil pasar de tienda A a tienda B
que si yo no tengo una buena experiencia, ya la buena experiencia no es un valor agregado, es un requisito mínimo, en mi opinión. Sí. Oye, mi última pregunta de Marketplace es, en México, para vuestra categoría, no hace falta que me des los números exactos, pero Ujú. ¿sería Mercado Libre primero, luego Amazon, luego Liverpool? ¿O Liverpool, al ser una marca muy de productos de hogar, es más alto? ¿Cómo es para vosotros esta distribución de Marketplace? ¿Te refieres en cuanto a proporción de venta? Sí, sí, sí. La verdad, esos tres están bastante parejos, depende un poco como del seasonality, digamos cuando Sí. tienes las colchonizas de Liverpool o tienes eh, eventos como Signature, como lo va a hacer Prime Day ahora la próxima semana, o sea, pues un marketplace toma muchísimo más peso. El año pasado Amazon y Mercado Libre fueron muy, muy fuertes para nosotros. Este año Liverpool ha empezado también fuerte, entonces creo que depende mucho como de esos seasonalities. La verdad es que tenemos bastante balanceados esos tres canales. Ya de ahí esos tres como a otros marketplaces, la verdad es que la diferencia es bastante significativa. Ok. Pero están iguales, ¿no? Porque hay categorías donde vemos que no, que nosotros, por los datos que manejamos, nosotros también en Cubo entregamos paquetes para sellers de Mercado Libre de Amazon y vemos que Mercado Libre es como muy ganador en muchas categorías. Entonces me sorprende que me digas que están parecidas, ¿no? Porque en otras categorías es como Mercado Libre es el primero, pero con mucha diferencia, luego Amazon y luego Liverpool en chiquito, ¿no? Ujú. No, ese no es el caso para nosotros. Creo que las categorías de hogar, Qué todos bueno. los marketplaces le están metiendo muchísima inversión, han entendido el potencial que tienen las categorías, están creciendo mucho. Creo que el concepto de colchón encaja con todo el tema de los fulfillments que ya se ha ido pudiendo arreglar de los marketplaces y que ya ellos pueden garantizar las entregas más rápido, la gente está más dispuesta a comprar los colchones y la verdad es que vemos que cada seasonality, cada hot sale o cada buen fin hay un crecimiento masivo versus el pasado. Entonces como que sí vemos que la categoría de hogar está creciendo muchísimo en México y así como está creciendo la categoría, están creciendo las marcas que están entrando a esa categoría. Claro. Claro. Oye, ¿y cuál sería de estos marketplaces el que más valora o el que mejor como puntúa toda esta parte que sería más de experiencia, servicio, etcétera, ¿no? ¿Dónde es donde puedes agregar más valor en ese sentido y que te ayude a posicionarte? Y que no sea simplemente, pues, oye, el colchón y el precio. Qué gran pregunta. En Mercado Libre hay un KPI directo relacionado directamente como al servicio al cliente. Em, Todos en realidad te diría que los marketplaces, que tal vez es una diferencia a los e-commerce, digamos, el OTIF, que los productos lleguen en tiempo y en forma, no es negociable, también es un requisito mínimo y por Ujú. lo tanto, en ese aspecto te diría que casi que todos son iguales porque ninguno permite salirse de los tiempos, ninguno te permite salir de las formas. Lo que sí te diría es que por ejemplo, en Mercado Libre sí se te ve muy castigado em, cuando no tienes buen servicio al cliente. Y en Walmart o Liverpool te pueden hasta cerrar tu cuenta si tienes envíos tardíos. Entonces, creo que todos los marketplaces están priorizando esta experiencia de cliente porque para la industria de ellos como marketplaces y la competencia directa entre ellos, es un no negociable ya. Cambiando de tema, o sea, no sé si Emma esté entrando en el retail físico. Creo que en México todavía no, pero no sé si tenga tiendas físicas en otros países. ¿Y cómo veis esto, no? De que cada vez más marcas. El otro día hablábamos con una empresa de fulfillment también de Estados Unidos y nos decían que muchas marcas en Estados Unidos que nacieron con nativas digitales abren el retail. En el retail es el único canal donde tienen de alguna manera márgenes positivos y en e-commerce, con quedarse en break-even, ya están contentos, ¿no? Creo que no es el caso todavía en Latinoamérica, pero no sé cómo ve Emma el tema del retail físico siendo una marca de colchones, ¿no? Que supongo que es algo que mucha gente os pregunta de, ¿y tenéis sucursal donde pueda ir a probar el colchón? ¿Y cuál es la estrategia Ujú. ahí? Sí, mira, Emma tiene un par de tiendas en Europa. Hay unas en Reino Unido, en Ok, Portugal, en Alemania. No es algo que hemos tratado lanzado ni como tiendas directas ni como retail
em, vía retailer. eh, en México o en ningún país en Latinoamérica. Lo que te diría un poco, la experiencia además ha sido positiva. No tengo información de cómo los márgenes o los unit economics de los retailers, la verdad, porque no es de la región de nosotros, entonces no los he visto. Pero lo que sí te puedo decir es que Emma está haciendo, digamos, ese lanzamiento de una forma muy mesurada y muy gradual. O sea, porque queremos que Ya, se quiere aprender muy bien porque el negocio es e-commerce y aunque mucha gente cree que, pues nada más es otro canal y se abre una tienda, creo que es otro negocio, o sea, es otro tipo de cosas, otras cosas que hay que priorizar, la experiencia en tienda, los trainings de la gente que vende, o sea, son cosas que no estás ni tienes remotamente en tu radar cuando estás vendiendo en un e-commerce que poco a poco hemos ido aprendiendo y creo que la postura un poco de Emma es pues ir incursionando en esta avenida de una forma mesurada porque también hemos visto algunos competidores en estas partes del mundo que lanzan un montón de tiendas y después terminan cerrando un montón de tiendas y creo sí, que eso es un poco lo que se quiere sí, sí. evitar. ¿Vender a un Liverpool o a un Palacio de Hierro modelo One Piece? Es decir, de ustedes venderles el inventario a ellos directos, ¿o lo hacen o no? ¿O quieren ser No, direct eso to no lo consumer hacemos todavía. y es 100% con Sí. eso? Vale, No, la verdad por ahora somos un direct to consumer. La parte inclusive de retail te diría que también opino que es un negocio diferente al que hacemos nosotros porque pues ahí estás lidiando con, o sea, márgenes aún más pequeños, sí, pero con un margen de error cero. O sea, no hay cero margen de error. Entonces creo que es importantísimo que antes de incursionar en esas líneas de negocios, asegurarse que se puede dar un buen servicio a los marketplaces, bueno, a los retailers en este caso, porque creo que una de las cosas que hemos realmente tratado en EMA o desde que yo ingresé es algo que ha sido una parte fundamental de nuestra estrategia es crear relaciones con los chicos de los marketplaces, porque sin ellos creo que no estaríamos donde estamos y muchas veces yo les digo que son como nuestra parte externa que es interna, porque en los Buen Fin o en los hot sales hablas con los chicos de los marketplaces en domingo, en sábado, en la madrugada, en la tarde, en la noche, en la mañana y creo que es súper importante construir esas relaciones. En la línea de la expansión, o sea, ya puede ser a nivel regional o de entrar en nuevos canales como el offline, la industria del sueño en general como que tiene otros tipos de producto que digo, pensando en que hoy en día te compran una vez al año, no sé cuál sea un poco la estrategia interna de Emma pensando en, oye, suplementos para el tema del sueño, productos de tecnología que combinan muy bien con, oye, pues estar durmiendo y que te mida la calidad del sueño, etcétera, etcétera. No sé si hay como una estrategia que puedas contar en esa dirección a nivel expansión. Sí, nosotros, pues mira, el año pasado nosotros lanzamos toda la tecnología que llamamos Edge to Edge, que básicamente es de resortes. Todos los resortes son individuales, entonces, por ejemplo, si tú aprietas un resorte o yo me siento de un lado de la cama, el otro lado de la cama está no afectado porque pues los resortes están empacados individualmente. Entonces, el año pasado lanzamos esta tecnología en todas nuestras líneas de colchones, que fue como el gran digamos, boom de innovación de parte del producto de EMA. Em, estamos, el headquarter en Frankfurt tiene un laboratorio gigante donde se hacen pruebas y pruebas y pruebas de los colchones. Se está ya pensando un poco como en esta versión mejorada del Edge to Edge y te diría que lo otro que está agarrando mucha atracción, especialmente al ser una compañía europea, es todo el tema de la sostenibilidad. Entonces, toda la parte de hacer productos sustentables se está convirtiendo en una parte muy importante y lo que se va a tratar de hacer un poco es pues usar estos productos tanto en colchones, pero también en toda la parte como de accesorios. No sé si Marca, ahí respondí tu pregunta. Sí, sí, no, tenía curiosidad por si habéis explorado o pensado en otros productos tipo, pues eso, ¿no? Suplementos o cosas más de midan la calidad del sueño, etcétera, etcétera, que como que van muy relacionadas. bueno, pues, o sea, para terminar, Mau, no sé si una pregunta que también siempre hacemos es, no sé si nos puedas decir como tres marcas que admiras, ¿no? Quizás que sean fuera de la industria del sueño, que te gusta cómo trabajan o su producto, lo que sea, ¿no? Mira, me gusta muchísimo.
y ahí tal vez los voy a juntar porque el razonamiento es bastante similar, pero me gusta y admiro muchísimo em, y que me ha tocado trabajar con ellos, con Mercado Libre y con Amazon. Creo que el trabajo pionero de abrir el e-commerce a la magnitud que lo están haciendo estos dos marketplaces es masivo a un nivel de impacto de sociedad también, más allá de un negocio. Y creo que el trabajar con ellos ves la magnitud que tienen. Entonces creo que inspira mucho el hasta dónde podemos llegar como país, como sociedad, como región en el ámbito de e-commerce, y creo que estas dos compañías han abierto muchas puertas de ello, y creo que la gente que trabaja ahí la ves muy comprometida a esa misión. Entonces creo que esa sería como la primera. Em, la segunda, me gusta mucho, mucho, mucho el trabajo que hace Adidas. Em, Últimamente creo que han podido convertirse en una compañía que se monta en los trends que están de moda. Por ejemplo, no sé si vieron, soy muy aficionado al Real Madrid, entonces ahora que se retiró Tony Cross, le pusieron el nombre de Tony Cross a sus botines que siempre utilizó en su carrera, que son cosas que las marcas pueden hacer de una forma muy ágil, y creo que Adidas se había quedado un poco atrás en ese aspecto y creo que últimamente lo está haciendo de una forma impecable. Y después la tercera, me gusta mucho la marca Vineyard Vines, la de la ballenita. Entonces creo que tienen un gran producto, una gran calidad, y están entrando de una forma súper agresiva a diferentes mercados. Aquí en México tienen una modalidad de dropshipping fenomenal, la verdad, y creo que es una marca que nos va a dar de qué hablar en los próximos años, porque pasó de ser una marca como de muy legacy, de familia de una cierta clase en una parte regional de Estados Unidos, a ser una marca como de consumo masivo, pero de muy buena calidad. Y creo que vamos a ver mucho cómo esta marca se va a ir desarrollando también en Latinoamérica. Súper. Y además también como creo que es una marca que cuenta muy bien la historia de la marca, ¿no? Creo que son dos Ujú, hermanos que la empezaron y también como ujú. que se refleja mucho en los valores de Estados Unidos Sí. y también muy patriotas en ese sentido, o sea que tienen como una historia muy bonita que contar siempre. Súper. Muy bien. Sí, si lo ves, lo que hacen es Em, cambiarle pues nada, sí, el sí. color a sus camisas y cambiar el logotipo. Y ese es Sí, la modalidad. sí, O sí, sea, sí. son unos genios. O sea, creo que la cantidad de productos que pueden hacer solo con cambiarle el icono de la ballenita y cambiarle el color de la camisa es impresionante. Y creo que lo han hecho muy, muy bien. Bueno, total, pero piensas en la marca y ya ves Ujú. la familia de gringos, rubios, ojos azules, el fin de semana en el bote en el lago, ¿no? Eso Exactamente. es básicamente, o sea, hacer una marca eso es muy difícil de hacer, ¿no? Lo estoy diciendo como muy fácil, pero conseguir eso Sí. es como muy pocos Ujú. consiguen, ¿no? Entonces, Es muy difícil. súper. Diría Pues que nada, casi muchas gracias imposible. por tu tiempo. Sí, sí, casi imposible. Gracias por tu tiempo una vez más y nada, o sea, hemos aprendido mucho de ti y espero que la audiencia también.